En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Seguimos en este día con el séptimo mandamiento. Es la tercera parte de lo que hemos estado hablando. Realmente hay dos formas de acercarnos a los 10 mandamientos, porque normalmente los 10 mandamientos enfatizan el aspecto negativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No matarás, no cometerás adulterio, en fin, la parte negativa. Pero yo lo estoy, toda parte negativa quiere decir que tiene una parte positiva. Entonces, el Señor nos ha guiado para hablar de la parte positiva de los 10 mandamientos, y por eso las reuniones anteriores que hemos tenido, las dos partes de este séptimo mandamiento, hemos enfatizado el aspecto positivo del mandamiento, de no cometerás adulterio. ¿Cuál es la otra parte, que es la que queda muchas veces escondida y es la que queremos enfatizar? Es lo que el Señor nos ha indicado en su sabiduría. En el mundo anterior, cuando se dieron los 10 mandamientos, natural, eso era normal dentro del pensamiento de la cultura judía. Pero al avanzar el tiempo, en nuestra cultura tiene otra connotación. Por eso seguimos hablando de los 10 mandamientos desde el ángulo del lado positivo de cada mandamiento. Quisiera, hermanos, decir, al hablar de la importancia de la familia, del matrimonio, al ver todo lo que está pasando en el país, cómo los jóvenes están yéndose por su lado. Supuestamente se dice que la primera línea es compuesta por juventudes. Y yo me hago una pregunta dentro de mi experiencia en el pastorado por 61 años, y también leyendo mucho de la historia y conociendo todo lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Yo he llegado a la conclusión de que las personas que están en los grupos alzados en arma, o en los grupos de narcotráfico, o en los grupos que tienen que ver con violencia, con asesinatos, como ha pasado estos días, las cosas terribles que se han oído mencionar, son jóvenes nacidos y criados, desarrollados desafortunadamente en hogares disfuncionales, es decir, donde la parte de la familia no ha habido una sana relación entre esposos, y luego pues se manifiesta esa inconformidad en la juventud, y al crecer desahogan esa rabia, ese enojo que tienen en su corazón. Desafortunadamente, dentro de mi experiencia que tengo en el pasado, tuve muchas reuniones con las personas que estaban en la guerrilla. En los años 50 conocí, en mi juventud, en mi adolescencia, conocí a muchos de los líderes, y luego al avanzar el tiempo conocí a muchos de ellos, y al sentarme y hablar con ellos, yo les preguntaba, de alguna manera llegaba a preguntar acerca de la familia, y normalmente ellos no tenían un buen sabor, una buena orientación, un buen principio de la familia. Casi uno tras otro venían de hogares disfuncionales, y no dudo que muchos de los que están en las partes de revolución en el país vienen de hogares disfuncionales, porque cuando uno no nace en un hogar lleno de paz, lleno de amor, lleno de armonía, con seguridad, que da tanto el hogar como Dios lo creó, entonces tiene la tendencia a irse por otro camino. Así que yo quisiera hablarle a los jóvenes, y especialmente a los padres. Sus hijos necesitan crecer, desarrollarse en un hogar sólido, en un hogar fuerte, en un hogar donde los votos matrimoniales que se hicieron los padres antes de ser declarados marido y mujer son votos que permanecen y son fieles a ellos a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de que hay muchos enemigos contra el matrimonio, pero esperamos que cumplan. Hermanos, escúchenme los que están casados, revisen cómo está su relación de pareja, porque esa relación de pareja va a afectar a los hijos.
hijos. El Señor ha hecho una promesa: yo haré que venga el día en que los padres le devolverán el corazón a los hijos y los hijos le devolverán el corazón a sus padres. Eso quiere decir sencillamente que el hogar será restaurado y tendrá una dimensión enorme. Hoy que tenemos el gran desafío de terminar con el matrimonio como Dios lo estableció y establecer nuevos modelos de familia como se están proyectando, va a aumentar la inconformidad, va a aumentar la muerte, va a aumentar el suicidio, va a aumentar tantas cosas que vendrán con enfermedades y tanta maldad, porque cuando uno se aleja, si la raza humana sigue alejándose de Dios, entonces va a haber problemas en la tierra. Pero en medio de esa raza humana que se aleja, Dios tiene un remanente, ese remanente fiel, que son los redimidos por la sangre de Jesucristo, y deciden vivir como el Señor quiere, especialmente en su vida de hogar. Es la primera institución que Dios creó y es la primera institución que nosotros debemos continuar. Así que, hermano, hoy vamos a hablar de la parte sagrada del matrimonio. Estuvimos hablando del matrimonio como pacto, después pacto o contrato hace 8 días, y hoy vamos a hablar del séptimo mandamiento, hablando del altar familiar. Escúcheme, el altar familiar. Quiero que tengamos en cuenta eso del altar, porque hay muchas cosas que nos menciona la Escritura. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 8, cuando después de que hubo el diluvio, la primera oportunidad que se menciona la palabra altar en la Biblia, en la revelación especial de Dios, es en el capítulo 8, después que Noé salió del arca, después de que había cesado la lluvia y entonces había pasado el diluvio. Dice el capítulo 8, verso 20 y 21 de ese hermoso pasaje, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esas son las palabras que dice el Señor después del diluvio. ¿Qué fue lo que hizo Noé primero? Porque recuerde que ¿quién fue salvo en la época del diluvio? Solamente una familia. Fue la familia, no individuos. No solamente Noé. Noé, su esposa y sus hijos fueron salvos. A través de una pareja, Dios reinició nuevamente todo el desarrollo de la raza humana después de que había pasado el diluvio. Y fue Noé. Y lo primero que hizo Noé cuando salió del arca fue levantar un altar. Ofreció holocaustos. Tengan en cuenta esa palabra, holocaustos. Y cuando el holocausto se encendió para el Señor, Dios percibió olor grato. Y entonces dijo, el corazón de Dios se agradó y dijo: no volverá a acontecer en la tierra lo que ha pasado en estos días. La verdad es que todo lo que necesitamos es que en cada hogar haya perfume para Dios, haya hogar para Dios, y por eso se necesita el altar. Y yo quiero que tengamos en cuenta esto, porque es muy, muy importante que lo entendamos, que lo desarrollemos. La familia, el matrimonio, según las Escrituras, según la revelación especial, nace en el corazón de Dios en la eternidad. Fue Dios quien lo diseñó. El matrimonio no es un resultado cultural. El matrimonio es un resultado de lo que nació en el corazón de Dios antes de que todas las cosas fueran creadas. He hablado del Pesi, que Dios quería tener una familia de muchos hijos, pero esa familia vendría de las familias que Él creó en la tierra a través de Adán y Eva. Es muy interesante que entendamos que la familia nace en el corazón de Dios, no es un producto cultural,
como lo quieren hacer ver muchas personas y como en las universidades se está diciendo, se está enseñando una mentira enorme. El matrimonio no es un asunto cultural, nace en el corazón del Creador en la eternidad. Recuerden eso. Y fue Dios mismo quien formó el primer matrimonio allá en el Edén. Ustedes lo han leído, lo han escuchado en el capítulo 1 y el capítulo 2, cómo Dios hace al hombre y la mujer. No solamente eso, sino que hizo algo más. Allí hubo pacto matrimonial. Y luego dice, la tercera cosa, como mencioné después del diluvio, fue salvo Noé y su familia. Pero además de eso, en cuarto lugar, cuando Dios llamó a Abraham, le dio una promesa: serán benditas en ti, en tu descendencia, y tiene que ver con Cristo, y tiene que ver con todos los hijos de Abraham por la fe, que nos incluye a los gentiles, que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, e incluye al pueblo judío, que es el Israel natural, pero también nosotros que fuimos por la fe, incluidos en la familia de Dios. Y Dios dijo estas palabras: y en ti, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra. Yo tengo la gracia, la bendición, igual que tú, de participar de esa bendición que Dios hizo años atrás, milenios atrás. Abraham, y los milenios pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, la palabra permanecerá. Así que Dios le dijo a Abraham: serán benditas en ti, en tu descendencia, todas las familias de la tierra. Y algo muy interesante: ¿cómo vino Jesús a la tierra? Jesús vino en medio de una familia, un hombre y una mujer que estaban comprometidos en matrimonio, y ahí él fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Ahí nació Jesús y ahí creció en un hogar, en el hogar de María y José. Y es interesante que entendamos eso. La familia no es un accidente. Dios escogió un hogar. Hubiera podido escoger de otra manera, enviar a Jesús a través de una nave interplanetaria, si quieres utilizar esa expresión, o de alguna otra forma, o simplemente aparecer en la tierra un bebé que empieza a crecer y no necesita un hogar. No, para que su hijo se desarrollara en la tierra, Dios escogió un hogar, y en un hogar creció. En un hogar se desarrolló. Hay tanto para hablar del hogar de María y José que no tenemos tiempo para ello. Pero no solamente eso. Cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, escúcheme estas palabras. Cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, tenía en mente redimir la familia. Porque fue la familia la que se perdió en el Edén. Y cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, restauró, buscó que se restaurara todo lo que se había perdido en el Edén. ¿Qué se perdió en el Edén? La vida de familia. Como ustedes saben, sencillamente, poco después de que Adán y Eva pecaron, el dolor empezó en el hogar. Su hermano, su hijo mayor, mató a su hermano menor. A Caín mató a Abel. Y empezó el dolor. Y desde entonces ha habido dolor en la tierra por causa de esas circunstancias. Así que, hermanos míos, entendamos esto, que Jesús en la cruz murió para redimirnos. Por eso dijo el apóstol San Pablo en Hechos capítulo 16, en el versículo 31, dice estas palabras: cuando el carcelero que había estado teniéndolos, estaba atento con ellos para custodiarlos, para que no se escaparan de la cárcel, a medianoche hubo un terremoto, un temblor, y las puertas se estremecieron, y las cadenas se soltaron, se abrieron las puertas de par en par. Entonces el carcelero quiso matarse, porque él sabía que si un preso le había sido encomendado y lo dejaba escapar, él pagaba con su vida. Y se quiso suicidar, porque sabía lo que significaba dejar escapar los presos, porque él creía que los presos se habían ido. Pero Pedro y Pablo y Silas, adentro de la cárcel, le gritaron, le dijeron: no te hagas ningún daño, nosotros estamos aquí. Y el hombre fue y se arrodilló delante de ellos y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, hermano, tú has sido salvo. Hermana, tú has sido salva.
Y aunque no veas todavía ya todo el efecto de lo que Dios hizo contigo en la cruz de Calvario, al redimirte, déjame decirte una cosa, déjame decirte esta verdad. Dios ha señalado tu familia para experimentar el poder y el amor de Dios. No sé si todos lo van a hacer, lo van a rechazar, pero Cristo ama a tu familia, ama a tu cónyuge, ama a tus hijos y ama a la familia extendida que tienes en tu vida. La familia tiene lugar en el corazón de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo soy testigo de eso. La primera que tuvo la relación con Jesucristo en mi hogar fue mi madre. Mi madre fue la primera que se entregó al Señor. 2 años más tarde se entregó mi padre al Señor. 2 años después, más tarde, 4 años después de que mi madre se había convertido, yo conocí al Señor junto con mi esposa. Y he vivido, soy la segunda generación, mis padres primero, luego segunda generación, y mis hijos, con todos sus defectos, como todos tenemos en la vida, han llegado a conocer al Señor y ya es tercera generación. Pero no solamente la tercera generación, mis nietos que han nacido, nietos y nietas, ya caminan con el Señor y es la 4ª generación. Y yo estoy seguro que vendrá la 5ª generación, y vendrá la 6ª generación, y vendrá la 7ª generación, y vendrán generaciones, porque Dios dice que la bendición viene hasta 1000 generaciones. Y esas palabras que yo te digo hoy son verdad. Tu familia experimentará el poder de Dios. Y recordemos a Josué cuando dijo: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, así que la familia tiene un lugar muy especial en el plan redentor, en la historia de la raza humana. Es muy interesante. Por ejemplo, déjeme darle otra figura. El matrimonio comenzó en el Edén. Allá se celebró la primera boda, la celebró Dios el Padre, uniendo a Adán y a Eva en matrimonio. Y cuando miramos la historia al finalizar en el último libro de la Biblia, prácticamente el último capítulo, de los últimos capítulos, el último episodio que se menciona, se habla de otro matrimonio, en las bodas del Cordero, las bodas de Jesús y su iglesia. Están ahí en el capítulo 19, no tengo tiempo de leerlo, pero les doy los datos. Léanse el capítulo 19, dice que hubo un mensaje que vino inmediatamente cuando se preparó todo, y algo que dice: se celebró la cena del Cordero, porque a la esposa se le había dado que se vistiera de lino fino, porque el lino fino son las acciones puras, limpias de los santos. Hay tanta belleza para seguir hablando de la familia. Y yo agradezco al Señor porque ese fue uno de los principios básicos, que cuando comencé el tabernáculo de la fe, cuando Dios me invitó, cuando Dios me llamó para formar el tabernáculo de la fe, que ya conocía al Señor, pero era un tiempo donde la familia no tenía mucha importancia porque había otros conceptos teológicos. Eran muy buena gente, amaban al Señor, claro, pero la familia estaba en forma secundaria. Y cuando Dios me habló en alguna oportunidad, creo que ya les he dado el testimonio y no alcanzo a darlo, Dios me llamó y el punto central que Dios me dio fue la familia. Por eso, en el logo del tabernáculo de la fe tenemos la palabra, la cruz y la familia. Especialmente, está el círculo también, pero me refiero a ese aspecto vital. La palabra, la familia que se forma en la palabra, la cruz es redimida por la sangre de Cristo Jesús, y la familia está bajo el fundamento de la palabra y bajo la sombra de la cruz, protegida con ese círculo de amor que Dios nos ha dado. Ese círculo habla del círculo de amor en que se vive la familia. Ese fue el logo que Dios nos dio hace muchos años. No es simplemente una figura tipo Coca-Cola o algo por el estilo para distinguirnos de otros, no. Tiene un significado y un valor. Cada que miren el logo del tabernáculo de la fe, que miren la palabra, que miren la cruz, que miren la familia, que miren el círculo, simplemente significa eso. La familia fundada en la palabra de Dios, bajo la sombra de la cruz protegida, y en el círculo de amor
ahí están los esposos y los hijos que vendrían en el camino. Así que, hermanos míos, yo doy gracias a Dios porque nos llamó de una manera especial. Esta es una introducción bastante larga. Yo voy a tratar de ir al punto central ahora, que tiene que ver con el altar familiar. ¿Por qué el altar familiar? ¿Por qué hablamos de altar? Altar, siempre que hablamos de altar, es algo sagrado, es algo que agrada a Dios, es algo que implica sacrificio. Y ya hablé del sacrificio, como comienza el pacto. ¿Se acuerdan de los animales que Dios le ordenó a Abraham sacrificar? Bueno, ya hemos tocado ese punto. Hay mucho para ahondar, pero ese punto fue fundamental. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, y aquí quiero empezar, cada hogar debe de ser un altar sagrado para Dios. Si ustedes me permiten ir al libro de Génesis en el capítulo 12, vamos a encontrar algo muy importante. Después de que Dios llamó a Abraham y le dijo: en ti serán benditas toda la familia de la tierra, dice el versículo 7 y 8, escuche. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra, y edificó allí un altar a Jehová. Cuando hay la promesa de Dios, Él decide edificar un altar. ¿A quién le había aparecido? El verso 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, subrayen eso, su tienda, su casa para habitar. Porque eran campesinos, eran nómadas, no podían tener edificios, tenían algo como lo tenemos en Occidente en ese tiempo. Eran nómadas que llevaban tiendas, las armaban las tiendas eran para habitar. Entonces dice aquí otra vez el verso 8: luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Escuche, ¿qué hizo Abraham? Levantó una tienda y edificó un altar. Si ustedes me permiten, para volver a ese punto, el capítulo 13, permítame mencionarlo, el capítulo 13, del verso 14 en adelante, después de que se separó de su sobrino Lot, dice: Jehová dijo a Abraham después que Lot se separó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y escucha el verso 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. No menciona que él edificaba tiendas para habitar y altar. ¿Qué se hace un altar? Se adora al Señor, se bendice al Señor. Así que yo lo he dicho otras veces, vuelvo y lo repito hoy en día. Abraham nunca concibió que un lugar de habitación no fuese un lugar de adoración. Escúcheme, todo lugar de habitación debe de ser un lugar de adoración. Y cuando el lugar de habitación y el lugar de adoración se juntan las dos cosas y son uno solo, entonces se convierte ese uno solo en un hogar. Escúcheme, tal vez algunos me dicen: yo tengo un hogar, pastor. Formé un hogar hace 20 años, hace 15 años, hace 30 años, hace 2 años. En estos días algunos jóvenes de la iglesia están formando lo que ellos llaman un hogar. Pero si no es un lugar de adoración, no es hogar. Es un lugar de habitación simplemente. El lugar de adoración, el hogar se compone de 2 elementos, que es un lugar de habitación, pero es un lugar de adoración. Y yo te hago una pregunta, hermano mío. ¿Es tu casa un hogar? Si es un hogar, entonces es un lugar de adoración también. Si no hay adoración en tu casa, entonces no es hogar, es cualquier hotel.
En un hotel tú puedes ir y conseguir una habitación para dormir, para pasar la noche. Puedes alquilar un cuarto en cualquier parte para pasar la noche. Pero eso no quiere decir que es un hogar. El hogar lo componen dos elementos, recuérdelo. Un sitio de habitación y un lugar de adoración. Yo vivo en una casa aquí en Bogotá. Y yo tenía la oportunidad de que esa casa fuera solamente un lugar de habitación, nada más. Entonces no era un hogar, es simplemente un lugar para pasar la noche, para comer, para hacer cosas normales como se hace en algún hotel o en alguna pensión. Pero yo decidí desde muchos años atrás, y especialmente cuando Dios nos dio esta casita que tenemos aquí en Bogotá, hacer de mi casa un lugar de adoración. Entonces, como es habitación y adoración, yo tengo un hogar. Hermano, es lo que la Biblia menciona, que Dios fue a preparar un lugar, un hogar para nosotros en el cielo, en la eternidad. ¿Por qué en el cielo hay un hogar? ¿Por qué cada uno de nosotros vamos a tener un hogar en el cielo? Sencillamente porque el lugar que vamos a estar en la eternidad será un lugar no solo de habitación eterna, sino un lugar de adoración eterno. Qué hermosa es ese momento en que yo voy a vivir con mi Señor en la eternidad. Ya parte de mi familia está viviendo con ella, mi madre, mi padre, uno de mis hijos, o tres hijos, dos mellizos, uno que partió hace unos 13, 14 años, que ya partió. Tengo varios que están viviendo allá. Tengo a mi abuela, tengo a mi abuelo, tengo a mucha gente que ha muerto. Y yo me voy a encontrar con ellos porque ellos, la mayoría de ellos murieron en Cristo. Todos mis hijos murieron en el Señor. O han partido en el Señor, mi familia partió en el Señor, pero algunos de mis antepasados no murieron en el Señor. Pero aquellos que han muerto en el Señor, yo me voy a encontrar con ellos otra vez. Y sabe que vamos a tener un hogar. El cielo es un hogar. Hay en el cielo un dulce hogar donde quisiera yo morar. Jesús, mi Señor, me prepara allí un hogar, un bello hogar. Eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Un hogar es un lugar de adoración, es un lugar de habitación. Por eso insisto tanto, hermanos míos, es la forma de poder nosotros prevenir el adulterio o la infidelidad o romper el pacto matrimonial, es teniendo un hogar. Cuando se pierde el sabor del hogar, comienza a desdibujarse. A cualquiera le puede pasar. Comienza a desdibujarse. Y lo que estoy diciendo en este momento, hermanos míos, no dejen que se desdibuje tu hogar y empiece a ser un lugar de habitación, un lugar para pasar la noche nada más, o para comer, o para que para cambiarse, en fin, para cosas muy temporales. No, Dios quiere que ese lugar de habitación que tienes sea un lugar de adoración. Entonces convierte tu casa en un lugar de adoración para que entonces sea un hogar y no simplemente un lugar de habitación. Entendámoslo bien, que eso es muy interesante. Yo quiero, hermanos, avanzar. El tiempo avanza, el reloj corre. Estoy mirando el reloj. Ya llevamos casi media hora en el mensaje y avanza profundamente. Bueno, quiero ir a un pasaje para hablar de lo que significa un altar. Así como hablé de cómo se hace un pacto, ahora quiero hablar de cómo se hace un altar para Dios, para que entonces sea un hogar. Y les voy a invitar a leer en el libro de Levíticos, en el capítulo 6. Dice en el versículo 8, Dios había mandado hacer sacrificios distintos, sacrificios por la culpa, sacrificios por el pecado, sacrificios por la paz, sacrificios de gratitud al Señor, en fin, muchos sacrificios están en el capítulo, en todo el libro de Levíticos, especialmente los primeros 6 capítulos menciona. Pero entre todos estaba el altar del holocausto. Ese era el principal, porque un holocausto es algo que se ofrece completamente a Dios.
todo el sacrificio, toda la ofrenda que se ponía sobre ese lugar, que era normalmente un sacrificio de un animal que había muerto, porque ya mencioné que esos sacrificios representaban también el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz de Calvario. Esa es otra forma de entender mejor el pacto, o mejor entender lo que es el altar del sacrificio. Pero quiero ir exactamente a esto. Dice el versículo 8. Recuerde, era un holocausto que se ofrecía. No ofrenda por la culpa, no ofrenda por el pecado, no ofrenda por la paz, no ofrenda de gratitud, no ofrenda por ninguna otra cosa o de oblación. No, ofrenda que se consumía toda en la presencia del Señor. Fue lo que Dios le dijo también a Abraham en algún momento. Vete al monte Moría, y ahí te diría el lugar donde tienes que ir para que me ofrezcas a tu hijo en holocausto. Escúcheme, en holocausto. Y en el libro de Hebreos nos dice que Abraham, por la fe, ofreció a su hijo en holocausto, aunque Dios no le permitió que lo ejecutara, porque cuando lo iba a hacer, Dios le dijo, detente, porque ya sé que me temes. Pero él en su corazón ya lo había sacrificado, porque él creía que Dios era poderoso para levantar a su hijo aún de las cenizas que quedaban. Porque eso era lo que quedaba, nada más que cenizas. Teniendo eso en mente, vamos al verso 8 del capítulo 6 de Levíticos. Vamos a leer hasta el versículo 13. ¿Me acompañan? Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino, y vestirá ropa interior de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esos versículos, esa descripción que nos hace la palabra es muy interesante. Veamos paso por paso. Ya dije que lo que se ofrecía allí era un holocausto, no era una simple ofrenda que se consumía completamente. Así como Noé, cuando hizo holocausto, se consumió todo y fue olor grato para el Señor. Recuerde eso que ya mencioné en el libro de Génesis capítulo 6, los versos 20 en adelante. El sacerdote dice, se pondrá ropa interior de lino. Es que el lino, como dice en Apocalipsis capítulo 19, de los versículos 5 al 8 especialmente, cuando habla de las bodas del Cordero, dice que la esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino. ¿Por qué el lino fino? Son las acciones justas de los santos. Eso es lo que Dios quiere que tengamos siempre, cuando vamos a ofrecer en nuestra vida en el hogar, acciones justas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con las personas que están allí. No somos llamados para hacer cosas incorrectas en nuestro hogar, sino hacer todo lo que agrada al Señor. Dice que el lino fino, ya dije, son las acciones justas de los santos. Luego, cuando se consumía el holocausto, porque el fuego ardía, había leña, se prendía el fuego con leña. Entonces, cuando la leña, los que fuimos campesinos, yo fui campesino por mucho tiempo, en mi casa se cocinaba con leña, en el horno muy especial. Entonces, ¿qué había que hacer? Sacar todos los días, limpiar el horno de las cenizas que quedaban y ponerlas aparte, porque si metía leña otra vez, las cenizas apagaban el fuego. Eso sucede a los que fuimos campesinos y nos recordamos todavía de esos tiempos, que hoy pues, todo lo eléctrico, lo moderno, no nos deja pensar siquiera lo que se acontecía.
nosotros cocinábamos con leña. La leña cuando se encendía, cuando ardía, quedaba cenizas y había que sacar las cenizas, perdone que lo repita, para que no se apagara el fuego cuando se metiera nueva leña. Tenía que estar limpio. Eso nos indica sencillamente, ¿qué nos quiere decir las cenizas? Hay dificultades muchas veces en el hogar. Ningún hogar es perfecto. Podemos tener alguna incomprensión con nuestro cónyuge, con la esposa o con el esposo, o tal vez con los hijos, o con algún familiar que está, con alguna persona allí. Eso no se debe permitir que quede en casa. Hay que limpiar el altar donde se quemó la leña, sacar las cenizas, ponerles un lugar, después sacarlas de ese lugar y echarlas fuera. No pueden quedar las cenizas dentro, porque se amontonarían las cenizas. Permítame decirle que eso es lo que pasa en muchos hogares. Hay muchas cenizas de los problemas que han habido, o que han existido, que han existido en la casa. Muchas cenizas. Hay personas que han acumulado cenizas por 20 años, por 30 años, por 40 años inclusive. Hermano, hay un montón de cenizas, es decir, resentimientos que se han acumulado en la mente, en el corazón, y cualquier momento esas cenizas apagan el fuego. Por eso hoy entiendo que muchos me dicen, pastor, cuando yo me casé había el amor estaba encendido, pero al pasar el tiempo se apagó. No sé por qué se apagó. ¿Sabe por qué se apagó? Porque dejaron que las cenizas se quedaran en el hogar. Los resentimientos, las iras, las contiendas, las palabras no edificantes, en fin, todas esas cosas de celos, de contiendas, se quedaron acumuladas, se acumularon todas las cenizas. ¿Cuántas cenizas hay en tu hogar? Piénsalo por un momento, en los años que tienes de casado, muchos o pocos, las cenizas se acumulan. Y si no sacas las cenizas, se apagará el fuego. Por eso muchos me dicen, se acabó el amor, pastor. Y eso fue lo que pasó, me imagino, en las palabras de Pablo o del Señor a través de Juan a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejó que se amontonaran muchas cosas contrarias a la voluntad de Dios y el amor comenzó a menguar. Ya el fuego del amor no arde en el hogar. Tristemente, yo te pido, hermano mío, que hagas un examen de conciencia, hermana mía. ¿Cuántas cenizas se han acumulado en tu casa? Sería bueno que hicieras un ejercicio. Tomaras por un momento una hoja de papel o tal vez un cuaderno, no sé. Y te vayas a un lugar cuando termine esta enseñanza o esta noche antes de acostarse. Te arrodilles delante de Dios y te acuerdes de todas las cenizas que has acumulado en tu hogar. Porque tú las produjiste, o porque tu cónyuge las produjo, o porque ustedes como padres las produjeron, o porque ustedes como hijos las produjeron. En fin, hay cenizas en el hogar. Hay que sacarlas. No se pueden dejar. Hay que echarlas fuera. ¿Y sabe cómo se echan fuera esas cenizas? Con el perdón. Perdona a tu cónyuge. Perdona a tus padres. Perdona a tus hijos. Si no hay perdón, las cenizas quedarán acumuladas ahí. Y tarde o temprano se ahogará todo y no quedará sino el divorcio. Y seguro que va a terminar en adulterio y no sé cuántas cosas más. Hermano, tu hogar es sagrado. Tu hogar es santo. Y Dios nos da aquí en ese pasaje las leyes que deben de tenerse en cuenta para que el altar siga ardiendo día y noche. Escúcheme, nunca no puedes decir, hermano, tal vez usted me dice, pastor, yo sí antes, pero es que eso, el amor ya día y noche no está. Es rara vez que tenemos expresiones de amor. Mucho habría para hablar del amor acá. Mucho habría. Recuerda 1 Corintios capítulo 13, donde habla de lo que es el verdadero amor.
lo que Dios tiene, que no voy a colocarlo, a tener en mente esta mañana. Entonces, ¿qué pasaba por la mañana? Se sacaba la ceniza y después de que se echaba afuera, se ponía nueva leña. Todos los días tiene que haber nuevas palabras de amor, nuevas palabras de comprensión, nuevas actitudes positivas con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. Hay que poner nueva leña. Leña ahí en el hogar. Palabras dulces, palabras de aprecio, palabras de gratitud. ¿Cuánto hace que no le das gracias a tu cónyuge por los alimentos que le preparó? ¿Cuánto hace que no le has dado gracias a tu esposa porque limpió la casa? ¿Sabe por qué la esposa normalmente limpia la casa? Porque quiere tener un lugar limpio para ti. No solamente para ella se preocupa. Normalmente las mujeres tienen ese detalle, son detallistas. Y ponen una flor acá, ponen otra flor allá, ponen un mantel de este color, cambian el sitio donde está la silla, porque quiere que cuando su esposo, inconscientemente, es algo natural en la mujer, quiere que cuando su esposo venga a la casa, encuentre la casa atractiva, limpia, ella barre, ella limpia las ventanas, hace todo lo posible. Puede ser que alguien mire, mi esposa ya no hace eso, posiblemente porque no cultivaste el amor. Pero es necesario empezar a cultivar el amor. Buenas costumbres. Ya esa urbanidad de Carreño que antes se aprendía en los colegios. Uno aprendía los buenos modales, las buenas costumbres. Cuando alguien llegaba, se le decía buenos días. Cuando alguien se despedía, que Dios le bendiga, que Dios le cuide, que le guarde. Se le hacía atender bien. Hoy en día llega una persona a la casa y los hijos ni siquiera le dicen buenos días. Llega el papá, ni siquiera papá, ¿cómo te fue? Nada. Los padres llegan a sus hijos y tampoco se preocupan. Se perdieron los buenos modales. Se perdieron las buenas costumbres. Y el hogar cada día se fue enfriando y empieza a dejar de ser hogar y convertirse en un lugar de habitación nada más. Hermanos míos, mire lo que dice el versículo. Dice que se pondrá la nueva leña, dice el verso 12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña. Escuche, el sacerdote pondrá en leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Hermano, no es una coincidencia. Dios quiere que haya paz en tu corazón. Con Dios y con tu cónyuge. Con Dios, con tu cónyuge y con tus hijos. Con Dios, con tus padres, con tus hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. Sacrificios de paz. Porque recuerde, el fuego, el verso 13, mirémoslo otra vez, el versículo 13, el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Sí, mi hermano, Dios quiere no solamente que el matrimonio sea un pacto y no un contrato, pero Dios quiere que tu hogar sea un altar para Dios, no solamente un lugar de habitación. Entonces, será un hogar. Si es un lugar de habitación y un lugar de adoración, donde se ofrecen sacrificios de paz, donde se ofrece amor, donde se ofrece toda la bondad del Señor entre la familia, entre los habitantes de esa casa, se convierte en un hogar. Escúcheme, hogar. Eso es lo que Dios quiere. Haz como Abraham. Él no consideraba que un lugar de habitación no fuese a la vez un lugar de adoración. Entonces ahí se produce la palabra hogar, de la unidad de las dos palabras, habitación y adoración. Entonces es hogar. El tiempo se va terminando y quiero llegar a un punto solamente. Era el sacerdote el que tenía que hacer ese cambio. Y tiene un mensaje muy especial, porque el hombre, escúchenme hombres, varones que me escuchan, voy a hablarles a los hombres. Me hablo a mí mismo y hablo a los varones en este momento.
El varón en el hogar cumple 3 funciones principales como Cristo. Cristo era profeta, sacerdote y rey, o sea, cabeza gobernante del hogar. El hombre como Cristo lo tiene a Jesús como modelo para su vida. Y el hombre tiene que ejercer esas 3 funciones principales. Hay más, pero esas 3 funciones básicas. Primero, el hombre debe de ser un sacerdote en la casa. El sacerdote es el que se preocupa para que haya intimidad con Dios. Es el que en la casa dirige la adoración y la oración. Sí, busca al Señor con todo su corazón. Y adora a Dios con todo su... E intercede por su esposa y por sus hijos. Esa es la función de un sacerdote. La función de profeta, que le ejerce el hombre también en el hogar, para que sea un hogar, para que sea un lugar de habitación, es enseñar, señalar los caminos de Dios a su esposa, a sus hijos, a los que habitan contigo en casa. Tú eres el responsable de ser el que intercede por la familia, pero a la vez el que le muestra a la familia los caminos del Señor, porque eres sacerdote y profeta. En tercer lugar, es rey, es decir, es el responsable del hogar, de la casa, es la cabeza de la casa. Entonces, el hombre tiene que ejercer esas 3 funciones: ser profeta, que señala la voluntad de Dios; sacerdote, que intercede por su familia para que viva los principios divinos; y cabeza del hogar, el rey de la casa, no para que le rindan pleitesía, sino porque el mayor es el que sirve, no el que le sirven, sino el que sirve. Hermanos, en nombre de valores, aparte de lo que hemos tocado en este aspecto, hermanos míos. Así que, para ir concluyendo, quiero decir, hermanos, el altar familiar nos habla de lo santo y lo sagrado que es el matrimonio y que es el hogar. La llama encendida del amor debe arder continuamente en tu hogar. Y recuerda que el amor es fruto del Espíritu Santo. Eso quiere decir que debemos ser llenos del Espíritu Santo para amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Llenos del Espíritu Santo para respetar al marido, así como la iglesia respeta a Cristo, para sujetarse a Él. Lleno del Espíritu Santo es lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Recuerde, léate Efesios capítulo 5, verso 18. Pero no termina ahí, siga leyendo hasta el verso 33, porque va a hablarte enseguida de cómo debe de vivirse, cómo debe ser el esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Qué belleza! Y después termina diciendo, grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Eso es lo que hace entonces un hogar. Hermano, el amor es fruto del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Le quiero hacer una invitación muy especial. Una tarea que quiero dejarles en este día. Siempre dejo una tarea. Espero que algunos la cumplan, o espero que todas la cumplan. Yo todavía no sé si los hermanos han visto la película que les dejé ya hace 15 días. Una promesa para cuidar. Dos me llamaron y me dijeron, pastor, la vi, qué hermosa película, qué mensaje el que me dio. Temo que la mayoría no la han visto. Por favor, vean la película. Asócienla con el pacto matrimonial, que fue el primer enseñanza. Miren en YouTube, en la página web del Tabernáculo, ahí encuentra ese mensaje de hace 15 días, el pacto matrimonial. Y ahí te lo vas a asociar. Gástele un tiempito que es para tu beneficio, para tu bendición. Entonces, hermanos, como tarea les dejo, además de repasar esa tarea, les digo, tengan lo que es las noches de hogar. Y voy a mencionar solamente 4 cosas de las cosas que debemos hacer en la casa con la familia. Primero, le digo al hombre, si el hombre no está en la casa, entonces la cabeza, que en ese caso la mujer, porque el hombre no está, haga esto, la cabeza de hogar.
Si está la cabeza de hogar, no lo reemplace, deje que él haga. Varones, si tú estás en tu casa, haz esta tarea porque es tu responsabilidad, no la de tu esposa. Abre la Biblia y léala. Busca leer un capítulo de la Biblia todos los días. Vaya, coja un libro completo. Por ejemplo, tome el libro de los Salmos, que te da 150 salmos. Te da para 150 días y mucho más, porque cuando llega el Salmo 119, tal vez te va a llevar 22 días leyendo cada estrofa que tiene 8 versículos. Y lo va a llevar. Pero sería bueno que leyeras el libro de los Salmos, por ejemplo, que te va a ayudar. Los Salmos son la manera como debemos guardar nuestra intimidad con Dios, nuestra adoración con Dios. Nos ayudaría. Abre la Biblia. Si tienes otro pasaje para leer, no importa, léete el Nuevo Testamento, pero léelo no al azar, léelo con intención. Segundo, después de que lea el pasaje de la Biblia, pregúntale a la familia, a su esposa, a sus hijos, los que estaban presentes, cuáles fueron las verdades que sobresalieron mientras que tú leías la palabra. Todos deben de estar atentos cuando se hable la palabra de Dios y se lee, porque es la palabra de Dios. Entonces pide a su familia que se atenta y que cada uno después comparta lo que percibió que era importante en la lectura que hiciste. Después de que se da ese segundo paso, de un tercer paso, pídale a cada miembro de la familia que haga una oración basada en el principio, en lo que fue relevante para su vida. Fue el perdón, fue el amor, fue la responsabilidad, fue el trabajo, lo que le haya llamado la atención. Que haga una oración breve entre todos, 4 o 5, pueden orar y darle gracias a Dios. Y en cuarto lugar, terminen con un cántico cristiano. Tenemos canciones cristianas que tú las has oído, puedes entrar a Google y encontrar muchas canciones cristianas. Y tenga tu propio himnario, ya sea en tu celular, ya sea en tu memoria, como sea. Aquí cantamos cada 8 días. Canciones muy hermosas, muy lindas, y la mayoría de ustedes las saben. Terminen. 4 cosas. Primero, abre y lee la Biblia. Segundo, pon atención a la lectura y comparta los principios relevantes que encontraste. Tercero, ore cada uno por los principios relevantes que encontró en el pasaje de la Biblia. Y cuarto, adoren al Señor. Canten al Señor. Volvamos al río de Dios, ese río de amor que fluye en nuestra vida. Hay una canción que dice, hazme volver a tu río, Señor. Hazme beber de tu río, Señor. Hazme vivir en tu río, Señor. Hazme volver, hazme beber, hazme vivir. Y termina con esta estrofa. Volviendo estoy a tu río, Señor. Bebiendo estoy de tu río, Señor. Viviendo estoy en tu río, Señor. Hazme volver, hazme beber, hazme vivir. Que Dios nos ayude y nos bendiga en este día precioso. Que esta palabra del altar familiar se convierta en una realidad para tu vida. Entonces no habrá preocupación por la infidelidad, porque serán fieles al Señor. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias, porque me permites compartir estos pensamientos sencillos, pero poderosos, Señor mío. Que se graben en la mente de mis hermanos, Señor, y que su lugar de habitación sea también un lugar de adoración, para que entonces sea un hogar de verdad. Un hogar que reflejará el hogar que viviremos contigo en la eternidad, Señor. Permítenos vivir en el río tuyo, ese río de amor, ese río de bendición, ese río de gracia, Señor. En ese río queremos volver, queremos beber, queremos vivir. Y queremos confesar que estoy volviendo, que estoy bebiendo, que estoy viviendo en el río de Dios. Señor, descanso en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.